Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta, de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia, sin censura. Ganadores del Premio Nacional de Periodismo en la categoría Denuncia Ciudadana. Amigos, gracias por estar con nosotros. Tengan ustedes muy buenas noches en una emisión más de Quien Resulte Responsable. Gracias a toda la gente que nos hace el honor de recibirnos en sus hogares y por todos sus comentarios. Carlitos Félix, con el gusto de saludarte. Buenas noches. Federico Mayorga, muy buenas noches a ti y a todo México desde Cuernavaca, Morelos, buscando a quien resulte responsable. Gracias por todas las denuncias, por todos sus tweets, son muchísimos. De veras, los comentarios que hicieron relacionado con los comentarios que hizo nuestra invitada de ayer, María Pudia, muchas gracias. Es alguien con la que hemos trabajado muy de cerca y las cosas que dice realmente tienen el 100% de veracidad, que es una de las cosas que duele más. Y por eso lo hace más terrible. Y por eso lo hace más terrible. Porque no es invento, no es exageración, no es ficción, es la crudísima realidad. Así es. Y bueno, pues comentar rápido para toda la gente de la UAS que tiene conocimiento, que entraron para la situación de la demanda y todo ello. Sí quiero informarles que el juez tercero de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México se declaró incompetente y lo mandó a su similar de Culiacán, Sinaloa. Él mismo se declaró también incompetente y regresaron el expediente al juzgado tercero mismo, que se lo turna el colegiado de circuito para ver qué juez es el que tiene que tomar las medidas y tomar el asunto como tal. Entonces esto llevará aproximadamente, el colegiado tiene 8 días para resolverlo, 8 días hábiles. Entonces estamos en espera de que la semana que entra ya sepamos y ya tenga que pronunciarse el juez que le corresponde para que todo obviamente siga caminando. Y el MP federal, está de vacaciones, llega el viernes y el lunes iniciarán los citatorios correspondientes, aunado a algunos cambios que va a haber ahí en la delegación de la Procuraduría General de la República. Morelos, de Culiacán, ¿no? Que es la información que tenemos. A las gentes que han estado hablando, quiero hacerlo público para que tengan conocimiento y cualquier cosa, comuníquese con nosotros y con mucho gusto. Carlitos, pues yo creo que, el tema es un tema importante, el debido proceso, pero en el ínter, hace algunos meses, si no es que hace algún año, estuvimos hablando mucho de la famosa, de otra pareja imperial. Esta pareja imperial manejaba el municipio de Emiliano Zapata. Si usted era proveedor, le tenía que entrarle con la profesora. Ellos tienen un jardín de eventos, etcétera, y de todo lo que se adquiría se tenía que llevar a ese jardín de eventos. A los proveedores primero les pedían, luego les compraban, pero no les cumplían, demandas y demandas por incumplimiento de pago. Se hablaba de muchas situaciones y hoy ordena la Suprema Corte, la destitución, obviamente ya no lo es, y tampoco porque ya había cambio. La señora había competido para continuar la situación de los Abarca, sí, y ser la presidenta municipal del municipio de Emiliano Zapata, y que creen que el señor Carlos Eduardo Martínez quedó a disposición del juez para ser juzgado por desobediencia y desacato, pero también se habla probablemente de una situación federal por lavado de dinero. Sí, la Suprema Corte de Justicia resuelve que no se cumplió en primera instancia con el laudo, luego con el amparo que protegía a la persona que interpuso el recurso para que le pagaran simplemente lo que era su compromiso. Fueron omisos, hubo un desacato y entonces ordena la separación del cargo y además la privación de la libertad. Así es.
Entonces, bueno, eso es lo que pasa muchas veces cuando se incumplen las normas y las reglas. Sí, creen que no pasa nada. No pasa Como nada. en el caso de Sinaloa, creen que son intocables, que tienen todo bajo control. Ya no. Hasta que sube a una instancia que es autónoma, distinta. También la tesorera, Lilia García, también está en ese supuesto, no nomás el alcalde de Zapata, sino... Fíjate que me García. gustaría ver si podemos tener comunicación con Rodrigo Galloso, a ver qué situación, porque se habla de alguna situación también de lavado de dinero. Entonces, ¿qué hay de cierto? Se vinculaban también con el grupo de los rojos, ¿no? Así es algo de lo que se hablaba, que estaban muy vinculados, porque la verdad era un terror. Y meterte con la profesora era... Catalina Ríos. Era Catalina Ríos o Catalina Krill Ríos, ¿no? Sí. No, pero era realmente sembraron el terror en Emiliano Zapata, Sí. Y hacían lo que querían. Sí. La familia imperial de Morelos, Así lo comenté. comparado con el tema Iguala, pero en Emiliano Zapata. Así es. Digo, hay que ver, digo, son especulaciones, digo, nunca fueron transparentes sus cuentas, hay que ver si realmente hay otra posición jurídica. Digo, lo que hoy, pues obviamente nada más es desacato a un mandamiento judicial. Por un laudo. Por un laudo, entonces por lo tanto, Pero ya se ordena la separación del cargo y bueno, ya detención. alcalde ya no era. La detención. Alcalde ya no era como tal. Bueno, sí terminaba. Sí terminaba, ¿no? Terminaba. Porque la que quería ser presidenta era su esposa. Ahí se montó de la estructura hecha, ¿no? De la familia imperial. Sí. Entonces, bueno, vamos a ver que, creo yo que si le rascan un poquito ahí, algo se puede encontrar ahí. Mira, a mí lo que me alienta es que la Suprema Corte de Justicia dirían, Carlos, es que es un caso menor. Carlos, no, es la garante de la Carlos, Constitución. Pero imagínate hasta dónde tiene que llegar. Exacto. Hasta la Suprema Corte de Justicia. Pero bien que mal falló. Sí, Carlos, pero ¿qué necesidad hay de que tenga que llegar hasta la Suprema Corte? Tiene razón. Cuando los jueces, De distrito, de los circuito, colegiados, sí, claro, lo pueden determinar. ¿Por qué no lo determinas antes? Porque hasta llegar allá. Eso Ganas es lo que no tiempo, entiendo. pues. ¿Dónde está la posición del artículo 17, que es pronta Expedita. y gratuita? No, hombre, No lo creo. Es una fantasía, ¿no? Es una fantasía el artículo 17 de la Constitución. Dirían los clásicos, es una utopía, lo irrealizable. Lo realizable. Pero bueno, esas son las posiciones, ¿no? Entonces, digo, aquí sí hay que realmente buscarle mucho. Ojalá y Imagínate realmente... ahora cómo estarán los otros alcaldes en circunstancias similares. Carlos, pero era un secreto a voces. Es que ahí está. O sea, el municipio de Emiliano está Zapata. tronado, pero no es el único. La delincuencia, no, pero la delincuencia. Cuautla. Puta, Cuautla también como está endeudado. Uf, Jutepec. Jutepec. ¿No? Pero la profesora dice que hizo un excelente trabajo, ¿no? ¿Cuál profesor? Bueno, la que fue ¿Sí? la que fue alcaldesa. Ah, ok. Digo, ni POA hizo, Ok. fíjate. Pues no, ¿para qué? No, vaya, que se vaya igual. La ley permite que con se el mismo aplique el presupuesto presupuesto del 2014, anterior. con el Ajá. 2014. Qué flojera, ¿no? Pero Pero- ¿para qué? Si ya debemos todo. y quería ser diputada. Así es. Pero nunca nos quiso dar la cara. Yo creí que la profesora a la que le negaron el arresto domiciliario. el Carlos, Bester, tiene que resolver que porque hay favorablemente. temor fundado de No, que se evadiera de la justicia. No, digo, al final de cuentas tiene que resolver. Es una consigna política, ¿estás de acuerdo? Sí, pero al final de No cuentas... es un tema jurídico, es un tema político. Sí, pero al final de cuentas tiene que resolver si se va a ir a su casa, Carlos. ¿Tú Eso es un crees? hecho. Sí, claro. Carlos, vamos, la ley es clara también. Sí. Y mientras que ellos acrediten que no está demostrado que la situación que se puede sustraer de la acción de la justicia, Sí. Carlos, la van a tener La con edad arresto la tiene, domiciliario. Por eso se va con El arresto agravante de domiciliario. la situación Se va con arresto precaria de salud. domiciliario. Punto. Y tendrá que irse a su humilde mansión de bosques de Sí, allá. claro. De bosques de allá. Sí. ¿Pero Sí, cuándo? Carlos, pues calcúlale que esto tarde aproximadamente ¿Unos 3 años? O sea, que 3 sea meses. 3 meses. un periodo de... 3 meses, no creo que pero tarde siempre más. hay recursos, como diciendo, te quedas todo el sexenio de Enrique Peña Nieto. Carlos violentaría la ley y el debido proceso. No, pero pues los juicios tienden a alargarse, ¿no? Sí, claro. Se aportan pruebas, se pierden unas, se Bueno, avanza. pero entonces, tú lo ¿dónde- sabes. Pero ¿dónde está el debido proceso? No, entonces es el Pero tema si de estamos- hoy. Pero si estamos hablando de... Ese es el tema si de estamos hoy. hablando de una situación ¿Dónde está de el debido legalidad, proceso? y que las cosas tienen que ser conforme a derecho, así tiene que Esa ser. es una garantía. Es una El garantía. debido proceso, pero no se cumple. Pues lo mismo que dijimos del 17 constitucional.
No, Son ni el cosas que no se octavo. cumplen. O sea, Bueno, si revisas ni el- uno, Carlos, bueno, ni el primero, ni el primero, lo que ni el dijiste, primero, Carlos. ayer, el primero, que tantos años para lograr que los derechos humanos fueran una garantía constitucional, ni siquiera, partiendo de ahí, el derecho a la vida, el niño este Pero, que lanza a la Carlos, alberca. pero hay cosas no, que, no, no. pero Carlos, hay cosas que tienen que ser ya de fast track. O sea, no puedes agarrar y tú, policía, detener a una persona, tenerla 7, 8 horas detenida, Ya sabes que se te va a caer y luego el caso. ponerla a disposición, el Ministerio Público hacerse omiso, ¿sí? Y posteriormente consignar lo que tú quieras, Sí. y que ninguno de los jueces se den cuenta de que se está violentando el debido proceso al haber detenido a la persona ¿Cuántos presuntos más de 7, culpables? 8 horas de tardía puesta a disposición. No lo entiendo. En menos de un año va a entrar. Hay algo que está muy claro, ¿eh? Ahí está la francesa. Por eso digo, en menos de un como año muestra. entra en vigor el nuevo sistema penal en todo el país. Pero ya el primero constitucional ¿Sí? ya está en vigor. Pero, ¿cuántos presuntos culpables? ¿Cuántos Angis? ¿Cuántos Omar? ¿Cuánta gente, ¿Cuántos Carlos? Florence Cassé? Florence Cassés. Se va a caer los casos Carlos, de culpables, presuntos e inocentes. sí, Carlos, pero también te voy a decir una cosa. Yo creo que también es una obligatoriedad de los jueces, porque hay suplencia, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, de que realmente lean las cosas, y si una persona fue puesta a disposición después del tiempo, vamos, 2 horas, 2 horas y media, Sí. 3 horas, Sí. Carlos, al momento que llegue desde el Ministerio Público, Desde ahí ya no procede. El Ministerio Público lo tiene que dejar en Detención libertad. calificada de ilegal, Y lo tiene que dejar en libertad. va para atrás. Desde ahí. Entonces, pero ¿cómo se atreven a de repente sentenciar jueces de distrito, irse a los amparos, perder los amparos y tener que llegar hasta la Suprema Corte para que diga si fue violentado su debido ¿Cuánto proceso? tiempo pasó vejado, victimizada la persona? ¿Cuánto tiempo? Eso es lo que Los mandan a un penal de Nayarit cuando el asunto está en otro estado para facilitar la vida, cuando hay ahí un recurso para que sea en la zona más cercana. Eso se ¿no? inició con García Luna Producción. Uno de los temas de la reforma era eso, en el lugar más cercano de la autoridad competente que conozca el caso. ¿Por qué mandarlo a cruzar todo el país? Para retardar los fastidiar. procedimientos. No, pero aparte de todo, Carlos, o sea, hay gente, vemos la gente que los policías que fueron detenidos en Guerrero, que bueno, sabremos más adelante en qué quedó esa historia. Sí, gente de escasos recursos mandan a su familia hasta Nayarit, Carlos, los abandonan. Completamente. No hay cómo Carlos, ir ¿cómo y le venir, haces? ni cómo estar allá, y quién trabaja y quién estudia. Te trastocan la vida y la de Todo. toda la familia. Vamos, ¿y dónde queda la situación de la presunción de inocencia? No, pues enterrada. Pero después, ay, usted disculpe, sí es cierto. No, ni siquiera- reparación ni del siquiera el daño, ni disculpe. nada. Pero Carlos, ni siquiera el disculpe. No. O sea, ¿cuánta gente está siendo detenida por diferentes situaciones, puesta a disposición, sentenciada, están en la apelación, están en esto? Carlos, y no es posible que ninguno de ellos se ponga a leer a qué horas fue detenido, a qué horas fue puesto a disposición Una de la cosa tan autoridad. simple. Desde ahí, la puesta a disposición. Estábamos viendo a unos escoltas de un empresario que tenían su portación de arma, que se los entregaron en la defensa. Ahí se compraron las armas y las entregó un teniente. Bueno, a los muchachos fueron detenidos. Sí, ya habían sido detenidos en diferentes retenes y un día agarraron, revisaron la credencial. Pues es que el número no concuerda, pero ahí están los documentos donde sí fueron recibidas en la Defensa Nacional. Carlos, los detuvieron a las 9 de la mañana. ¿Sabes a qué los pusieron a disposición del Ministerio Público? A las 9 de la noche. 12 horas completas. 12 horas. Cuando el Ministerio, y todavía así el juez Sí. los sentencia como responsables, sin leer la puesta a disposición Sí. y el debido proceso. O sea, cuando es algo Entonces tienes tiene que ser de apelar a oficio. nuestra Sí, superior. Carlos. ¿Por qué llegar a Carlos, eso? y- ¿Por dolo, por ignorancia, por Por corrupción? eso, ¿qué está pasando? Pero Carlos, también vamos a ser realistas. Hoy por hoy muchas veces nos quejamos de que dentro del aparato del sistema judicial existe la corrupción, ¿de acuerdo? Sí. Porque el juez los dejó ir, pero falta la integración de la carpeta o de la averiguación previa, pero si México ya está en los tratados internacionales de derechos humanos, y hoy un día naranja, Cada día 25 de mes es un recordatorio de la no violencia hacia la mujer. Carlos, pero se está violentando en todos los aspectos.
O sea, ¿qué tenemos que crear? Este nuevo sistema, esta nueva reforma penal que ya estamos a menos de un año de que esté en vigor en todo el país y en todos los ámbitos, tanto estatales como federales. Yo creo que esto tiene que generar una conciencia de hacer bien el trabajo, de que también ya no sea tan fácil que te detengan si no hay una flagrancia como tal. O una orden. O una orden como tal. Sí. Ya la gente tiene otras garantías, pero aquí el problema es que en ese tú lo dijiste hace un momento, ¿cuántos presuntos culpables? Va a haber en el aprendizaje, en la fase de adecuación. ¿Y cuánta gente va a salir, no? También. Y además, gente que sí tiene responsabilidad, pero Carlos, como no se cumplió el debido proceso, queda en libertad. Pero el no tener un no se cataloga como legal la detención, aunque sean culpables. Carlos, pero el debido proceso, si no lo cumplen las Estoy de acuerdo, pero qué grave. Tan grave una cosa como la otra. Sí, ¿y qué haces? ¿No? Pues esa es la aspiración del nuevo sistema, pero no estamos listos. Creo que lo estemos. Pero pues falta un año. Pues vamos a un corte y continuamos aquí en Quien Resulta Responsable. Nuestros teléfonos aparecen en pantalla, así como nuestro correo electrónico. Gracias a Israel Verduro 67. ¿Qué novedades tienen de la demanda del fideicomiso del agua? Ya se los comentamos. Las mujeres mexicanas son las más violentas en el hogar, dijo María Ampudia. Ricardo Montealbán, Richie, hola. ¿Qué tal, Marina? Muchas felicidades por tu participación en QR y por este medio me comunico para los derechos de los niños. El día en que los políticos tengan la intención de ayudar a aquellos que lo necesitan, las cosas serán distintas. Mario PM dice con signos de interrogación, así será. José Nieblas, el problema principal es que tanto papá y mamá trabajan todo el día para poder sobrevivir a la esclavitud económica. Híjole, don José Nieves. Una justificación. Yo no estoy de acuerdo con ello, pero bueno, es su punto de vista. Puede ser un factor, pero no. Don Federico y Carlos, un placer volver a saludarlos. Aparte quiero pedirles el favor de que nos regalen una taza. A mí y a mi compañera somos trabajadoras de Intendencia de la UAS. Yo soy del CEI y mi compañera es de Enfermería. Seguimos agradecidos por el apoyo que nos brindan y por la solución de nuestro problema. Pues sí, ahí vamos. Aquí ya me mandan el domicilio. Van para allá las tazas. Floresta, Culiacán, Sinaloa. Si viene a Culiacán y nos trae, márqueme al CEL, con mucho gusto. Yo tuve un caso muy complejo con la compra de un auto, me defraudó la financiera General Motors Financial, por favor hagan un programa relacionado. Giovanni Marín, ojalá me pudieras dar más datos de ello para nosotros pues poderlo investigar. Habla de Texmelucan, Puebla. Saludos a Texmelucan, muy bonito. Así lugar. Es. Comenta la señora que sus sobrinos estudiaron en el CETIS número 17 de la misma localidad y terminaron, pero el director, el ingeniero Eduardo Javier Gamboa González, los obligó a comprar las fotografías donde él indicaba que si las llevaban a otro lugar les decía que no se servían. Luego exigió una cantidad a depositar en el banco, no recuerda cuánto. Sus sobrinos son de la generación 2010 y 2013. Se graduaron y les dijeron que el título lo tendrían en septiembre del 2013 y no fue así. Regresaron en el 2014 y les dijeron que dejara de molestar, que no había nada. En ese mes les están pidiendo volver a pagar fotos y trámites para entregarles el título y su preocupación es que el director entregue el cargo en este ciclo escolar y pide a la señora que por favor la apoyen en su caso, ya que está preocupada por los papeles de sus sobrinos. Habla otra señora de Salmaé, ni omite el nombre, denuncia por las mismas irregularidades del CETIS número 17. Les están pidiendo el pago de 350 pesos. Posterior a eso fueron varias veces a las escuelas para ver cómo iba, otros 10 pesos, y le siguen cobrando. El director es el ingeniero Eduardo Javier Gamboa González y deja el cargo en 20 días y él le declara incompetente para dar la solución, al igual que todas las instituciones a las que ha acudido a pedir ayuda. Qué lástima, señora, ojalá me pudiera dar su teléfono y con mucho gusto y vamos a sacar información del CETIS para poder hablar. Israel Wilson, saludos, felicidades al programa, éxito y buena noche. Anónimo, hola, buenas noches, me cayeron del cielo, justo hace unos minutos estaba platicando con mi suegra de una niña de 4 años de edad a la que sus papás descuidan. La niña anda en la calle desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Qué barbaridad.
Los vecinos del mercado le dan de comer y le compran cosas a la niña. Ve a su papá y se esconde, le tiene mucho miedo. Yo me pregunto, con miedo, ¿qué le hará ese hombre a su hijita para que ella no quiera regresar a su casa y le tenga tanto miedo a su padre? Y nadie se preocupa por la niña y si hace algo feo e injusto, que estaba pensando qué podía hacer al respecto cuando vi su programa en la tele y por eso me atreví a escribir. Esto sucede en Toluca, Estado de México. Ok, aquí nos dan los datos y con mucho gusto lo vamos a pasar el reporte porque sí es necesario para que lo investiguen. Y pues señora, gracias por confiar y por hacernos llamada. Sí. Virginia Corrales, señor Federico, el día jueves dijo que tenía información de la UAS, no ha dicho nada. Sí, ya la dije, estamos en espera una respuesta favorable. Bueno, pues ahora sí vamos a un corte y vamos a continuar hablando del debido proceso, que vamos a entrar ya en materia de... Continuamos. Quien resulte responsable. Quien resulte responsable. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulte Responsable. Bueno, pues antes de entrar al tema, está con nosotros y le damos la bienvenida a la presidenta electa del municipio de Temisco, a Gisela Mota. Gisela, con el gusto de saludarte, buenas noches. Gisela Raquel Mota Ocampo. Así es, Tiene un nombre así como que artístico, Gisela ¿no? Raquel Mota Ocampo. Como de telenovela. Gisela Raquel llegó y dijo, ¿no? Y dijo, no al convenio de alumbrado. No al alumbrado porque nos endeuda y porque no esa luz no. Gisela, dos cosas. Una, dejan un municipio con una deuda de más de 95 millones de pesos. Creo que el ambiente laboral dentro del municipio está muy delicado. Hace unos días unas empleadas del municipio se trenzaron a golpes. Una de ellas tuvo que ser hospitalizada. Y bueno, con muchos problemas, con una situación de inseguridad impresionante. Y también con esas modificaciones que quiere hacer el alumbrado público, recolección de basura, seguridad del casi Temisco S.A., ¿no? O sea, privatizando todo. Y ser un anexo de... ¿Qué tenemos de ello? ¿Qué tenemos? Bueno, lo del trenzón yo creo que fue una situación más personal, pero ¿qué está pasando? ¿No? Porque quieras o no, estás hablando de que es un municipio que es la presidencia municipal, y bueno, yo creo que las cosas personales se arreglan fuera de, no dentro de, ¿no? Pero el ambiente laboral sí es complicado porque digamos que hay adeudos con los trabajadores de nóminas. Lógico. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Pues ahorita, esto es lo que deben nada más a bancos, más aparte del endeudamiento de los sí, nosotros tenemos un cálculo más elevado, pero pues obviamente no lo voy a dar hasta que formalice yo mi comisión de entrega y recepción, tenga datos duros y ya pueda decir, estoy parada aquí y necesito llegar acá con tanto. Entonces, ahí ya hablaremos obviamente con el gobierno del estado para que nos apoye a los municipios. Digo, estamos llegando... ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Pues a cambio de tener un estado en paz, ¿no? ¿A cambio de qué? De tener buenos gobiernos municipales. Pero yo creo que también hay una situación, ¿no? El gobierno del estado no es el papá de los municipios, el que tiene que agarrar y siempre me tiene que socorrer cada vez que un presidente municipal hace desviación de recursos, se enriquecen diferentes funcionarios de algún municipio. Y ya cuando llega a ver, oye, ahora ayúdame, ¿no? Porque sabes que hay que sacar al todo. Hay que pagar aguinaldos. Hay que pagar todo, ¿no? Pero pónganse del lado de la presidenta y del cabildo. No, estamos del lado de la pero si me dejaran el municipio en ceros, sí, pues yo veo y me las arreglo, ¿no? Pero si me dejan un municipio con una deuda impresionante, pues obviamente pido ayuda y actúo en consecuencia. Actuar en consecuencia, ¿qué significa? Pues obviamente... reducir organigrama, generar algunas como tipo empresas dentro del municipio para generar mayores ingresos, y eso no es en ningún término ir a sangrar a la ciudadanía, sino más bien generar algunas acciones que nos permitan tener recursos. Por ejemplo,
el sistema de agua potable de Temisco ahora tiene un aparato Bacter, no sé cómo se llama, es para desasolvar fosas. Es un servicio que se da a la ciudadanía y la ciudadanía paga porque finalmente ahorita le paga a un particular y en este momento puede pagarle al ayuntamiento de Temisco. Pero por ejemplo, Temisco tuvo un conflicto muy fuerte, por ejemplo, con todo lo que fueron los vecinos de Burgos, o sea, les quitaron lo que fue lo del el pozo que tenían, que ellos cobraban, que todo, y ahí dejó de entrar mucho dinero y además la inseguridad en algunos fraccionamientos por ahí se vino para abajo. A ver, pero estamos hablando de varias cosas. Te estoy diciendo lo que vamos a hacer en materia financiera. Reducir organigrama, reducir nómina, liquidar gente, generar empresas que nos permitan tener ingresos a nuestro municipio. Y pues obviamente hay una regla del 80-20. Obviamente también vamos a atender a los fraccionamientos. Yo sé que hay problemas en Burgos, en Brisas, en Lomas de Cuernavaca, que falta que el municipio se interese más por los fraccionamientos y también vamos a darles atención en la medida de nuestras posibilidades, con cooperación también obviamente, no se trata de que todo salga del municipio o que todo salga del gobierno del estado, existe la gestión y afortunadamente nosotros sabemos gestionar, federal, sabe bajar sabemos gestionar, sabemos dónde hay recursos, sabemos mezclar recursos y sabemos también que tenemos que platicar con la ciudadanía para hacer las obras que a ellos les interesan y apoyarnos también con los ciudadanos para que tengamos buenos resultados, ¿no? ¿Cuál es tu primer reto como presidenta municipal electa de Temisco? El primer reto pues es obviamente integrar el equipo de trabajo, lo estamos haciendo bien, ya estamos en el proceso de capacitación, nos está apoyando en parte el partido, el PRD, con algunos diplomados coordinados con la Universidad del Estado, donde los cuadros se están capacitando, pero tenemos otro tipo de capacitaciones también que estamos llevando a cabo, entonces las metas que nos pusimos ya las tenemos logradas, o sea, en el mes de agosto hicimos una capacitación muy intensiva, definimos ya o identificamos el perfil de cada uno de los compañeros que nos va a apoyar, obviamente los mandos superiores. La próxima semana definimos ya comisión de entrega-recepción, solicitamos la información que nos haga falta porque obviamente una ya la estamos teniendo de manera extraoficial. Y de ahí partimos para ya definir nuestras áreas de efectividad, ya las estamos definiendo, de hecho, van a ser unas a 3 meses, o sea, resultados a 3 meses. Los famosos 100 días, ¿no? Exactamente. Y famosos 100 días, otras metas, otros resultados van a ser obviamente a 1 año. ¿Qué hay del asunto de las luminarias? Vamos a los bomberazos entonces. Vengo ahorita del Instituto de Investigaciones Renovables de la UNAM, que tiene la sede en el municipio de Temisco. Llevamos la poca información que tenemos sobre el convenio de la concesión de alumbrado público a 20 años que está haciendo el municipio de Temisco. Y pues obviamente ellos nos van a apoyar con todo en un foro que vamos a realizar para decirle a los diputados locales salientes que están en un error si llegan a aprobar ese convenio. ¿Qué diferencia hay con los otros municipios y con Temisco por cuanto a ese tema? Que los demás municipios tendrían, si se aprueba este punto de acuerdo, o el dictamen, los demás municipios tendrían la posibilidad de analizar las condiciones, de recibir a varias empresas, de comparar costos, precios, todo. etcétera, de visitar especialistas, etcétera. Temisco realizó el procedimiento al revés, ya hay licitación. Hay licitación con esa empresa de Monterrey y no conocemos el convenio. O sea, es muy grave. ¿De quién será negocio? No sé de quién sea negocio, yo sé que me han dicho extraoficialmente que quien apadrina ese proyecto es el Partido Acción Nacional, en concreto el diputado Bolaños, y nosotros vamos a hacer el foro en donde vamos a presentar la poca información que tenemos de ese proyecto. ¿Pero tendrá sus alcances Javier Bolaños de padrinar para un municipio de Temisco? Es que el convenio es estatal, es decir, los 20 años, quien tiene que autorizarlo es el Congreso del Estado. Temisco hizo el convenio, pero obviamente está sujeto a que el Congreso le diga que sí. Y eso yo creo que va a ser el viernes. Eso va a ser el viernes. El viernes va a ser el trágico viernes. Sí, que no sea viernes negro. No debemos permitir que sea un viernes negro. Por eso es que desde ahorita
con información en mano, le vamos a presentar el día jueves a la comisión dictaminadora. Vamos a llevar para la sesión, para evitar que el jueves, mira, los diputados no tienen por qué estar pagando ese costo. Digo, ellos son libres de votar. Y dicen por ahí que el cargo dura 3 años o 6 años y que la vergüenza dura toda la vida. Yo espero pero que hay algunos que se les olvida la vergüenza, dicen que la mandaron a la tintorería. La mandaron a la tintorería. ¿Qué vamos a hacer en el foro? Me adelanto, por si no se nos va a ir el tiempo y no les voy a decir qué vamos a hacer en el foro. En el foro vamos a presentar los pocos datos pues que tenemos de esta empresa, lo que ofrece. Y vamos a presentar otras 3 alternativas, otras 3 empresas que nos dicen, en 3 años te damos lo que ellos y te ahorras el 80% del y pago. Más barato. ¿A poco? ¿Lo mismo pero más barato? Pero no vaya a pasar como Gargos, digo, porque olvídate, ve Cuernavaca. No, mira, por eso es un trabajo que tenemos que ser muy a conciencia. Y digo, si nosotros tenemos los datos y nos estamos... bueno de Comisión Federal de Electricidad, que es el que... Mira, todo... No le tenemos miedo a eso, nosotros nos estamos acercando con el Instituto de Investigaciones Renovables porque no le tenemos miedo a preguntarle a los expertos. Creo que nadie en el Congreso ni en el Cabildo de Temisco va a decirme, yo soy experto y tengo una mejor opinión que el instituto, ¿no? Obvio. Y quien lo sea, pues que lo diga, ¿no? Más vale. Y pero que lo demuestre, ¿no? Que lo demuestre. Yo considero que sí es un convenio lesivo para los intereses del municipio. Obviamente no estoy en funciones todavía, pero la gente confió en mí y por eso tengo que empezar a defender los intereses de los temisquenses. Pero qué malo que ahorita el antecesor no tome en cuenta a quien va a heredar la deuda, el problema, Carlos, y que lo vea de un punto egoísta, ¿no? Como negocio, claro. Claro, pues eso es lo que se supone, ¿no? Eso es lo que tenemos que evidenciar y ya pues el costo político que lo pague quien lo tenga que pagar, ¿no? A final de cuentas sí. Tenemos que hacer una pausa. Vamos, corte, continuamos. Quien resulte responsable. Quien resulte responsable. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulta Responsable. Es que me gusta que sea abierta, me gusta que sea directa. Porque estaba viendo las tarjetas del tema que vamos a tocar. ¿Qué me van a preguntar? Del debido proceso, ella pues obviamente también es abogada. Si quieres acompañarnos dentro de lo que es el tema del debido proceso. Pero tengo mucha tarea para el jueves. Sí, tengo mucha tarea para el jueves, en serio, y ojalá que nos acompañen en el foro. Presidenta, tienes mucha tarea para 3 años. Para 3 años, pero... La alerta de género tiene que cambiar contempla mucho a Temisco. Sí, así es. Entonces, me imagino que tienes una preocupación de proteger que las mujeres no sean violentadas, que no sean ultrajadas, que vivan en libertad, que se erradique la violencia. Es un reto grande, ¿no? Así es. Rapidísimo. Sí. Los invito el jueves. El foro va a ser a las 9 de la mañana. Estamos esperando respuesta del Congreso del Estado. Si nos prestan el lobby, ahí lo vamos a hacer. Si no, buscaremos algún espacio, pero va a ser en Cuernavaca. Ahí en el lobby les dejamos el anuncio de dónde vamos a estar trabajando con las empresas, la sociedad, etcétera, etcétera. No sean gachos. Sí. El tema de género. Pero no es de ellos, es no de nosotros. Pero es de nosotros. Hasta podríamos tomarlo, pero bueno. Pero no, se trata de confrontar. Alerta de género. Uno de los 8 municipios es Temisco. Sí, fíjate que habemos muy pocas presidentas municipales, ¿no? 6. Cuando se dio el tema de que había que tener condiciones de igualdad en la competencia o equidad en la competencia electoral entre hombres y mujeres, pues nos mandaron que a los municipios más chiquitos. Yo porque no me dejé, ¿verdad? Pero digo, mandaron a las mujeres a los municipios más chiquitos. Entonces siempre pusimos el dedo sobre el renglón en que los hombres y las mujeres debemos tener igualdad de derechos. Cuando la Comisión Independiente de Derechos Humanos solicitó la alerta de género, lo hizo en la Cámara de Diputados Federal. Obviamente nosotros le abrimos las puertas, sentamos a Juliana Quintanilla con la presidenta de la Comisión de Feminicidios, Lupita, bueno, la diputada Guadalupe, olvido su apellido, pero empezaron a trabajar. Ahora ya se da la alerta de género y se da precisamente en el municipio de Temisco, en donde
estaba muy arraigado el machismo. Yo creo que la concepción va cambiando, la idea de la gente va cambiando, vamos siendo más, vamos siendo más abiertos. Pero entonces que hay muchas cosas. Sin embargo, sigue habiendo... Pero lo que vimos ayer con Marian Pudiera, digo, que fue sorprendente, digo, ojalá y lo veas, digo, porque no nada más es eso en lo que hay que trabajar. No, mira, no nada más es trabajar el lenguaje de género, ni que nos permitan estar en los aquí espacios políticos. Aquí tenemos Se que sumar trata de todos, empoderar y políticos, porque queda claro, hoy la política está cambiando, hay mandante y mandatario, y los que manda es el pueblo. Tenemos que, vamos a tener en el municipio políticas de género, es decir, que se empodere a la mujer, no nada más decir, porque somos todas y todos, no es nada más lenguaje de género, hay que elaborar políticas públicas que le permitan a la mujer incorporarse pues plenamente a la vida social del municipio, que tenga alternativas económicas, que tenga acceso a la educación, a la cultura. Pues ya saben, el jueves a las 9 de la mañana. Jueves a las 9. ¿No? Pues bueno, agradecemos mucho a la presidenta municipal electa de Temisco. No, al contrario, gracias a ustedes, y la verdad es que quien resulte responsable en este tema, ¿no? Claro, eso. Gracias. Vamos a un corte y continuamos. Quien resulte responsable. Quien resulte responsable. Amigos, bueno, pues ya regresamos al tema que realmente yo creo que requiere mucho estudio y sobre todo, ¿sabes qué, Carlos? Hacer conciencia entre las autoridades porque todos se tiran la pelotita. Sí. Ese es el problema. Sí. Y al final de cuentas, digo, el que no fue delincuente, lo hacen delincuente. Sí. Y el que sí es delincuente queda libre. Sí. Entonces dices, caray. Algo está trastocado en el sistema. Por eso. Sí. Pero es que, Carlos, o sea, los penales están llenos de inocentes pobres. Digo que en la cárcel no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Pero bueno, vamos a realmente a tocar todo esto. Y está Juan Francisco Torres Landa, secretario general de México Unido contra la Delincuencia. Juan Francisco, con el gusto de saludarte nuevamente. Buenas noches. ¿Cómo están, Federico y Carlos? Bien, ¿y tú cómo has estado? Buenas noches. Bien. Oye, Juan Francisco, pues tomando un tema que lamentablemente cada día ha generado más polémica, lo que es el debido proceso. El hecho que se detenga a la gente, que tarden 7, 8, 9 horas a ponerlo a disposición de la autoridad, muchas veces llegan los jueces, sentencian, se tienen que ir al colegiado y posiblemente hasta la corte a analizar lo que fue realmente el debido proceso. Entonces, ¿qué está pasando? ¿De quién es error? ¿De los jueces federales? ¿De las autoridades estatales? ¿De quién? Pues mira, me parece que estamos en una situación preocupante porque efectivamente en muchas de estas ocasiones parecería ser que estamos le llamamos los abogados que es una especie de juego de la papa caliente, ¿no? Así es. Entonces nadie le quiere entrar a resolver el fondo, sino que buscan algunas deficiencias de procedimiento o algunos temas superficiales con tal de hacer que otro tribunal sea el que tome la decisión final y no absorber responsabilidades. Que aquí la responsabilidad no estoy hablando en el sentido de que ellos carguen con algún peso, sino de cumplir con la misión por la cual fueron designados en esos cargos. Así es. Y lamentablemente no vemos esta parte, sino que, insisto, es este tema de aventarle a que alguien más lo pueda resolver, y en el fondo lo que no se dan cuenta es que eso lo que genera es una enorme inseguridad jurídica, una enorme incertidumbre, y de paso una lesión directa a lo que la Constitución reclama como administración de justicia pronta y expedita, que en nuestro país prácticamente no existe. Digo, ese artículo 17 nada más es un maquillaje de la Constitución. Digo, y también todo ello, todas las modificaciones que se tienen que hacer en cuanto a la ley de amparo, porque se aventaron unas modificaciones. Entonces, yo no entiendo cómo quieres hablar de un debido proceso cuando no existe la equidad entre la víctima y el procesado. De acuerdo a la ley de amparo, el procesado tiene, de acuerdo a las modificaciones, hasta 8 años para presentar el amparo de su sentencia y la víctima 15 días.
¿Dónde está entonces esa equidad que tiene que haber entre víctima y sentenciado? Pues sí, son temas que son realmente polémicos y desconcertantes, sobre todo si lo pones a la luz de la transición que estamos viviendo ahorita en lo que es justamente el sistema penal acusatorio, porque se está agotando, ahora sí, los 8 años que se antojaban eternos, estamos ya en básicamente 10 meses para que ese plazo fenezca, estamos hablando a mediados de junio del año que viene, y en ese plazo tenemos que recomponer todo el sistema jurídico que hoy en día en materia penal sigue muy atrasado. Y en temas justamente de esto de debido proceso, de seguridad jurídica, de materia de amparo, si no hacemos realmente un esfuerzo puntual, profundo y consistente en todas las entidades de la República, el vaticinio es de un fracaso enorme y de una mayor impunidad, si es que eso es factible en nuestro país, porque tenemos niveles de impunidad del 98-99%. Ya no sé cómo se puede crecer más, pero estamos ante esa situación y es justamente por estos temas de ir pateando la pelota, de ir aventando el bote, de no hacerle frente a las responsabilidades, y aquí pecan todos, ejecutivo, legislativo y judicial. Los tres todos poderes tienen mucho que dar cuentas y rendir cuentas a la ciudadanía, porque se encargaron de desperdiciar 7 años, en su gran mayoría, hay dignas excepciones, pero son las menos, 7 años de desperdicio en que lamentablemente no avanzamos conforme a la reforma constitucional lo marcaba en 2008. Sí, pero aquí hay problema, Francisco, Carlos y auditorio sobre todo, es que son dos cosas. Yo creo que las reglas del juego ya son claras. O sea, lo que es el debido proceso, al momento de la detención, la gente que tiene que ser puesta a disposición de inmediato de la autoridad, ¿de acuerdo? Y el problema es que se avientan 8, 9 horas hasta poner a la gente a disposición, privados de la libertad, y a veces más tiempo. Entonces luego nos quejamos, decimos, tortura, ¿no? El delincuente lo dejaron irse, los jueces son unos corruptos, pero a ver, ¿quién fue? La autoridad, antes de ponerlo a disposición, el Ministerio Público que acepta la policía, esa puesta a disposición, porque en ese momento era para recibirlo y en ese momento liberarlo, porque pues obviamente la detención fue ilegal. Y si no, pues esperar a que se aviente todo un procedimiento a ver qué juez o qué magistrado o qué ministro de la Corte dice, caray, esto está violentando el debido proceso porque el señor estuvo 8 o 9 horas. Pero mientras, Juan Francisco, la doble o triple o cuádruple victimización de la persona sujeta a un proceso, ¿no? Sí. Bueno, y justamente estos abusos y estos temas son en teoría cuestiones que se deberían resolver bajo el nuevo sistema penal acusatorio, porque justamente la premisa es que la detención ya no es una cuestión, digamos, de reglas, sino de excepción. Sí, es una y que la carga de la prueba la va a tener el Ministerio Público a la hora que presenta, ejercita la acción penal, tendrá que en ese momento articular y ver que efectivamente frente al juez se produzcan las pruebas necesarias para ir adelante y procesar a una persona. Califique como legal la detención, ¿no? Pero la ley como tal ya está, o sea, la persona puede, lo que te beneficia, bienvenido, lo que te perjudica, claro. Pero entonces, digo, si hablamos de un flamante primero constitucional, ese artículo que habla de los derechos humanos, digo que también es otro artículo que lamentablemente no le están dando realmente esa fuerza que tiene. Sí. ¿Sí se le están dando? No. O sea, lo que dices es correcto. No se le está dando el peso que en la especie requiere. Ya olvídate después del 14 y del 16, demanda. ¿no? Ya nos olvidemos del 14 y del 16, ¿no? Pues sí, fundamentación y motivación y todo el proceso justamente de eso, de darle seguridad a que las autoridades solamente pueden hacer lo que está permitido y que los gobernados no estemos sujetos a arbitrariedades, cosa que es pues el meollo de lo que estamos platicando, ¿no? Pero mientras tanto estamos viendo casos como estos jóvenes acusados de delitos contra la salud por el tema de las maletas en el aeropuerto, incomunicados, pasa mucho tiempo sin que tengan contacto con la familia o los abogados, protocolos que no se cumplen y el ejemplo muy claro, Juan Francisco, la papa caliente. Totalmente. Y digo, tuvimos el ejemplo ahora de esta persona que afortunadamente pudo el rector de la universidad, entiendo que es la Autónoma del Estado de México, entró a interceder por esta persona, porque si no, lo tendríamos refrito en el reclusorio por varios meses o años. Como Angie, que lleva 8 meses, esta chica que es bailarina.
Exactamente. Qué barbaridad. Qué lamentable. Pues Juan Francisco, muchas gracias. Un abrazo. Encantado. Juan Francisco Torres Landa, secretario general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches. Bye bye. Es que mira, no hay que ser un jurisconsulto con doctorados. La ley es muy clara. Y estamos viendo la realidad que no estamos listos para que en junio del año que entra se aplique, ni siquiera las entidades. Primero era permearlo. ¿Qué porcentaje del país? El nuevo código de procedimientos todavía hay que hacerle modificaciones. Todavía, cuando era uno de los pilares, pero hay que hacerle modificaciones al sistema actual. Es un avance, pero es perfectible. Digo, no puedes agarrar, es otra de las cosas, ¿no? Ya el MP puede agarrar y puede agarrar hacer un escrito y checar todo tu teléfono. Sí. O sea, vamos, sí, la Corte resuelve, pero hay cosas que, vamos, esa privacidad, porque también, obviamente también ya está prohibido, si traes tu teléfono y eres detenido por alguna cosa, no pueden hacer caso de toda la información que traigas en tu teléfono. No, hasta que no haya un mandato judicial. Por eso, el elemento de la policía que no pone a disposición del fiscal... Tiene un salario y una función. Vamos, entonces... Sean profesionales. O sea, vamos, de entrada, ¿sí? O sea, al momento que lo pone a disposición, me lo recibes, sí, levantas el acuerdo que fue puesto, sí, queda de libertad en virtud de haber no dado cumplimiento, lo especificado, de lugar su detención. No preservan la escena del crimen, no hay cadenas de custodia, no le leen los derechos, tardan horas en ponerlo a disposición. Carlos, ¿a qué hora? Carlos, de las personas que estábamos hablando, imagínate, los detuvieron en la caseta de Cuernavaca, en la del Distrito Federal, tardaron 9 horas a llegar a la delegación Álvaro Obregón. ¿Qué hace durante ese tiempo? Los incomunicas, claro, los presionas psicológicamente, claro. Si en el mejor caso buscas el entre para arreglarse y dejarlos en libertad, o si no, cuadrarles algo porque tienen un caso muy grande y estos cuadran con la descripción física y le inventas un delito a la fabricación que no es novedoso. Ahí el fiscal es cuando tenía la obligación de haber hecho un acuerdo y ponerlos en libertad. Pero ese es el problema, ¿qué está pasando? Sí, pero el eslabón... Así es, pero ese es el problema. Tenemos en la línea a Paulina Sánchez Román, investigadora de los temas de justicia del SIDAC. Pau, con el gusto de saludarte, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias por volverme a tener ahí. No, al contrario, pues Pau, estamos hablando del debido proceso, ¿no? Que lamentablemente parece que es letra muerta. Sí, exactamente, y el punto aquí es que no es algo accesorio en el sistema de justicia el debido proceso, ¿no? Tiene una razón de ser y protege garantías muy importantes a las personas que están sometidas en un proceso penal, por lo cual debería estar muy lejos de ser percibido como letra muerta y ser una práctica pues constante y común y de importancia hacia la sociedad y hacia los operadores del sistema de justicia. Uno de los casos más emblemáticos que nos lastimó como sociedad, que causó un conflicto diplomático internacional, tenía que ver con esta persona, Florence Cassés. Sí, exactamente. El caso de Florence Cassés es una decisión que toma... Y es un ejemplo. Primera sala de la Suprema Corte de Justicia, en donde ordena la inmediata liberación de Florence Cassés porque esta decisión se pronuncia en torno a que en el proceso penal que se siguió contra ella no se cumplieron las garantías que señala la Constitución, ¿no? El debido proceso es los límites que tiene el Estado que se señalan en la Constitución para proteger a los ciudadanos e impedir que haya abuso de la autoridad cuando una persona es sometida a un proceso penal, sea mexicano o sea extranjero. Son garantías que gozan todas las personas en este país que conocen un proceso penal seguido bajo autoridades mexicanas. Las garantías están establecidas, como ya mencioné, en la Constitución, y fue justamente sobre lo que se pronunció la Suprema Corte de Justicia en el caso de Florence Cassés, diciendo que el proceso no había sido justo, no había sido apegado a derecho, por lo tanto la resolución a la que había llegado la autoridad pues no era válida, básicamente. Pero y lo más grave, Paulina, es que no se entró al fondo del asunto. No, porque no tenía por qué, Carlos, porque obviamente pero ¿qué provoca? Provoca Carlos, impunidad. Pero eso fue cuando el hecho de que ellos... ¿Y la víctima dónde está? Sí, Carlos. El derecho de la víctima pero ¿dónde también tiene derechos. Pero a ver, Carlos, al momento que fueron detenidos, la obligación, en este caso, de Genaro García Luna y su gente, era haberlos puesto de inmediato a disposición del fiscal.
¿correcto? Sí. No lo hicieron así, primero los interrogaron, jalaron a todos los medios de comunicación para recrear nuevamente la detención, sí. Eso ya, obviamente, ya no le da cumplimiento al debido proceso. Ese es el problema. Vamos, mientras que no se cumpla el debido proceso, sí. O sea, vamos, ¿qué le dices a la víctima? Eso es un hecho. A veces el debido proceso parece que solo se pronuncia sobre las formas y no sobre los fondos. Sí, tienes razón. Porque justamente, como su nombre lo dice, cuida los pasos del proceso penal. Sin embargo, creo que es importante señalar que esos pasos también tienen cuestiones de fondo. Una autoridad, por ejemplo, no hace bien una detención. Una autoridad que no hace bien el cuidado de una prueba cuando la presenta en el juicio, la prueba es inválida porque no la preservó. Esto está diciendo algo de fondo, y es que es una autoridad que no tiene las capacidades para hacer bien su trabajo y para, digamos que, para mostrar pruebas o para llevar ante un juez, que es la otra instancia, elementos con calidad para decidir sobre la libertad de alguien, ¿no? Creo que en este caso, tanto víctimas como imputados merecen procesos justos, procesos con autoridades que hagan bien su trabajo. Con equidad. Con transparencia. También yo me pongo en el papel de las víctimas, siento que en algunos casos sí es muy ingrato, pero también como víctima yo no quisiera que al responsable de una acción que se cometió en mi contra se le procese a través de un proceso de mala calidad. Quisiera que mis autoridades me llevaran justicia con procesos de alta calidad, porque creo que también el debido proceso protege también a las víctimas, ¿no? Sí, pero Pau, pero todavía no se da, porque de acuerdo a todas las modificaciones legales, acuérdate que hay una cosa, el responsable con una sentencia encima tiene 8 años para agarrar, irse al amparo, y sin embargo la víctima nada más tiene 15 días. Entonces, ¿dónde está esta equidad y dónde está ese proceso? Ya no existe. La víctima le estás poniendo un freno y el imputado tiene todos los beneficios. De ahí es muy garantista, y desde ahí estamos hablando de una inconstitucionalidad, porque estás hablando de una equidad. Ese es el nuevo sistema, una equidad, tanto para uno como para el otro, la víctima o el imputado. Entonces tiene que haber una modificación, porque las situaciones son inconstitucionales. Sí, porque se asume que el imputado, que la víctima, pues tiene mayores beneficios durante el proceso, porque básicamente se tiene que probar al imputado su participación en el hecho, ¿no? Sí, así es. Dado que hay mucho trabajo por hacer, ¿verdad? Mucho más capacidades para probar. Y contrarreloj. Pues se le dan más tiempo de garantía a los imputados que a las víctimas para poder poner un amparo o un recurso. Pero creo que más allá de esos temas que son sin duda muy importantes, sobre los tiempos que hay para imponer recursos aludiendo a fallas en el proceso, creo que sí es un tema que se le debe dar como prioridad de ambas partes, porque básicamente lo que nos garantiza es que las autoridades hagan bien su trabajo. Así es, esa es la aspiración. El debido proceso. Y nos da certeza, y creo que eso en general nos beneficia como sociedad en su conjunto, más allá del papel que tengamos en un hecho determinado, ¿no? Claro, así es. Esa es la aspiración. Pues Pau, ya se nos acabó el tiempo. Te hablamos otro día y le continuamos, porque además hay asuntos muy interesantes. Buenas noches, gracias. Y a ustedes, amigos, gracias por haber estado en una emisión más de Quien Resulta Responsable. Carlitos Félix, hoy todavía nos vemos el día de mañana. Esto fue Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice: ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Quien Resulte Responsable, periodismo de investigación crítica y denuncia, sin censura. Hasta la próxima. Continuaremos buscando a quien resulte responsable.